Y Colombia ya tiene nuevo canciller. Se trata del diplomático Omar Bula Escobar, a quien el presidente electo Abelardo de la Espriella designó para manejar los hilos de la diplomacia en su gobierno. Luis Eduardo Maldonado, ¿quién es el nuevo canciller? ¿Qué detalles se conocen? Se trata de un colombiano quizá el que más sabe del manejo diplomático. Ha estado en esta tarea en diversos países durante 20 años y ha ejercido tareas en Ecuador, Brasil, Panamá, Sudán, Italia, Egipto, Irak, Etiopía, Senegal y Roma. Es un escritor, es profesor universitario, políglota y ha sido reconocido por la ONU como uno de los geopolíticos más influyentes del mundo. Su anuncio lo hizo el presidente electo en sus redes sociales. Después de ejercer la diplomacia en medio de 3 guerras, liderar misiones de servicio humanitario para detener hambrunas y crisis en salud, después de nunca haber recibido un peso del Estado colombiano, ni haber estado en la política, de conocer y liderar las grandes decisiones globales, después de tener la mente en el mundo y el corazón en la patria, llega un nuevo horizonte para Colombia, para que vuelva a ser el país, y no solo un país. Omar Bula Escobar, ministro de Relaciones Exteriores, en la Patria Milagro, para que Colombia vuelva al marco internacional que merece, por un mundo que necesita que Colombia retorne a las canchas internacionales, con toda su fuerza, dignidad y disciplina, por la reingeniería de la Cancillería. Hoy, más que nunca, firme con la diplomacia y firmes por la patria. Con el nombramiento de Omar Bula como ministro de Relaciones Exteriores ya son 11 los ministros que ha designado el presidente electo. Quedan 7. Faltarían Salud, Agricultura, Cultura, Ciencias y Tecnología, Minas y Trabajo. De estos 7, 6 serán mujeres. Sigue consolidándose ese gabinete ministerial del nuevo gobierno, Luis Eduardo, pues Iván Cancino será el próximo ministro de Justicia. El abogado habló con Noticias Caracol sobre los retos que asumirá al frente de esa cartera. Rocío Franco, ¿cuáles son? Pues Iván Cancino asegura que habrá una política de justicia transversal a los problemas penitenciarios, corrupción, paz, entre otros. Cancino aseguró que la Jurisdicción Especial para la Paz que procesa a los miembros de las FARC y militares no se acaba de un plumazo, pero sí será reestructurada y no prorrogada. Esto fue lo que dijo. Obviamente que sí hay que hacer una gran reestructuración económica, de espacios, de énfasis que nosotros recomendaremos dentro de nuestras competencias, sin meternos obviamente con hechos en su independencia judicial. Pero, doctor Cancino, ¿estarían ustedes dispuestos a que se extienda el periodo de la JEP? Porque entiendo que este año pues es el límite que ellos tenían para operar, para funcionar. Así es, la JEP tiene límites, incluso algunos creados por ellos mismos, deben cumplirlos. No cumplirlos obviamente les acarreará a ellos algunas consecuencias que tendrán que asumir. La ley estableció unos términos absolutamente claros y en principio la política de este gobierno no es prorrogar la JEP. Otro tema será el del proyecto de ley de sometimiento, que será uno de los proyectos que de inmediato será radicado ante el Congreso de la República. El presidente ha sido muy claro, aquí es sometimiento bajo la Constitución o la ley, y si no, obviamente, la activación dentro del derecho internacional humanitario y convencional, pues de la persecución de los grupos que tienen hace tanto tiempo y otros nuevos o reestructurados al país sometido a tanta delincuencia. Estamos trabajando ya en un marco de sometimiento que será sometido a consideración del Congreso de la República lo más rápido posible para que sea efectivo, y obviamente estamos dispuestos a escucharlos, pero dentro del marco del sometimiento. La política de paz total que diseñó este gobierno, que aún está, no tiene cabida bajo la administración del señor presidente Abelardo de la Espriella. Aseguró que habrá reforma a la justicia y que esta será consensuada con los actores de toda la justicia. Y sobre el empalme dijo que no hay interlocución con esa cartera, pero que de todas formas se está recaudando la información para tomar determinaciones. Gracias, Rocío. Pues también hablamos con Elsa Noguera, economista y exgobernadora del Atlántico, porque es quien asumirá la cartera de transporte, una de las que enfrenta mayores retos en el nuevo gobierno. Luisa Fernández, ¿qué dijo la ministra designada?
Ana Milena, no solo en el sector transporte, pues se estrena en esta cartera, pero ya había tenido una experiencia como ministra de Vivienda. Ahora bien, lo que dice Elsa Noguera es que es consciente de los retos que tiene el sector transporte, especialmente para financiar proyectos, reactivar esos proyectos con iniciativas público-privadas o iniciativas privadas. Esto con las concesiones. Algunas vías principales que son un gran reto son la de Mulaló-Lobo Guerrero, que no ha logrado sacarse adelante, también la troncal de Magdalena. Ella va a asegurar que la reactivación de esos contratos con concesiones son una prioridad, pero que también las hará cumplir. Esto dijo. El Estado va a honrar sus compromisos, va a honrar las vigencias futuras, pero le va a exigir al concesionario, a los contratistas, que cumplan con su parte, que ejecuten de acuerdo a la programación y que ya en la etapa de servicio cumplan con la calidad de los mantenimientos. Para estas obras específicas que hoy me estás preguntando, quiero decirles que tendrán toda nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque conectan los centros de producción con los principales puertos, tanto en la zona pacífica como en el Caribe. Son corredores de exportación, de comercio internacional, que requieren toda nuestra atención, y el compromiso es acelerar, que el motor de la infraestructura se vuelva un gran dinamizador de inversión, de crecimiento económico y generador de empleo. Y no solo proyectos de gran envergadura, también un compromiso histórico que se ha tenido con la zona rural son vías terciarias, caminos comunales, caminos terciarios. Esto ha tenido distintos nombres, pues asegura la ministra designada que si bien el sector transporte ha tenido dinero, pues lleva 2 años sin vías al menos, con un 0 pesos de presupuesto para esas vías terciarias. Asegura que serán una prioridad también. Lo que nos preocupa y lo que hemos visto en este proceso de empalme es que hay un COMPES de vías para la paz o vías vecinales, donde se asignan 16 billones de pesos, de los cuales 14 ya están adjudicados. Pero cuando uno va a ejecución, solamente vemos un 3% de ejecución. Son vías que hoy requieren nuestros campesinos y sobre todo la población rural para poderlos integrar al resto del país. Ya entraremos a revisar qué es lo que está pasando, porque no ha sido falta de recursos. Claramente contrataron 14 billones. Durante años, la cofinanciación del gobierno con autoridades locales de grandes proyectos, solo por mencionar algunos, como el Metro del 80 en Medellín, las líneas de metro de Bogotá y el tren de cercanías que no se ha podido materializar en Cali o en el Valle del Cauca, pues son también una prioridad para este nuevo gobierno, o al menos para la jefe de esta cartera, Elsa Noguera, que asumirá desde el 7 de agosto. Y es una cofinanciación y revisar esos proyectos de ciudad para desarrollar el transporte masivo. Luisa, gracias. Y en este nuevo gabinete también está la abogada constitucionalista Vivian Morales, quien fue la primera mujer fiscal general de la Nación en el periodo 2011-2012 y quien llegará a la cartera de Educación. Nicole Buitrago, ¿cuáles serán las prioridades de la nueva ministra? Buenas tardes. Stephanie, buenas tardes. La principal prioridad de la nueva ministra de Educación designada Vivian Morales tiene que ver con la calidad educativa. Ha dicho la exfiscal general de la Nación que por años se ha fijado y se ha puesto la lupa en la cobertura y que en este momento el país ya ha dado un paso muy grande con más del 59% de cobertura a nivel nacional, y ahora es el momento de darle prioridad a la capacitación y fortalecimiento de los conocimientos básicos desde los docentes, conocimientos como la lectura, la escritura y las matemáticas, pero también le pondrá la lupa a la educación técnica y tecnológica. Dice ella que los jóvenes merecen periodos de estudio muchos más cortos, pero que sean realmente eficaces para conseguir un trabajo. Ahora se tiene que hablar del tema de calidad. Nuestros jóvenes están rajando seguidamente las pruebas saber, en las pruebas PISA, en cosas como los saberes fundamentales, los aprendizajes fundamentales, en lectura, en escritura, en matemáticas. Y si no tenemos calidad en la educación, pues esto va generando rezagos y posibilidades de deserción en la educación. Entonces hay que hacer un énfasis en la educación, en calidad. Esto se logra con mayor formación de los docentes. Hay que hacer énfasis en la educación técnica y tecnológica. Hoy hay que buscar que los muchachos que salen de la educación media vayan a un tránsito de una educación que les permita en ciclos cortos, rápidos, insertarse en el mundo laboral.
Pero también habló sobre cómo será su relación con las universidades públicas. Ha dicho que va a entablar un diálogo muy sensato con los rectores, principalmente para poner sobre la mesa el tema de la financiación debido a esta crisis estructural que viven varias de estas instituciones educativas, y también ha dejado claro que el tema de la protesta tendrá un límite. Las universidades no son repúblicas independientes ni están por fuera del Estado colombiano. Allí no pueden ser ni propagarse los delitos, el tráfico de estupefacientes y todas estas actividades delictivas que no pueden tener lugar en una universidad ni pública ni privada. El presidente Abelardo de la Espriella ha sido claro en que recuperará el orden y que la protesta tiene que tener el límite del respeto. El eje de la conversación y del trabajo con las universidades será el respeto de su autonomía. La autonomía educativa, la autonomía universitaria tiene que respetarse. Pero también tuvo una conversación con Mañanas Blue de Blue Radio y habló sobre cómo va a ser el pénsul de los colegios y las especulaciones frente a su perfil como ministra, pues ha dejado claro que no va a cambiar el pénsul de las instituciones en educación básica y media, que se acogerá a la Constitución y a la ley, y que precisamente ni su convicción ni su fe van a interceder en su función. No es porque yo sea cristiana o no lo sea, porque es que la educación en los últimos 20 años ha cambiado mucho y tiene muchos desafíos por delante, pero jamás se podrá hacer por Vivian Morales. Hay mesas técnicas, entran los maestros, entran los padres de familia, los colegios privados, los colegios públicos. Yo le diría, como decía Albert Camus en un ensayo precioso sobre reflexiones de la democracia, que el verdadero demócrata es modesto, porque sabe que digamos no se las sabe todas y que tiene necesidad de consultar y de completar lo que sabe con el conocimiento de los otros. Sí. Esa es mi posición. Vale. Y sobre el proceso de empalme con el actual gobierno, ha dejado también claro que desde el principio tuvo la sensación de que no existía voluntad para entablar un diálogo directo. Sin embargo, dice que no pierde la esperanza para que sea recibida la información puntual sobre la gestión del gobierno actual. Gracias, Nicole. Pues con este último nombramiento, el presidente electo Abelardo de la Espriella ya designó, como lo decía Luis Eduardo Maldonado hace un instante, a 11 ministros y faltan 7 por nombrar. Veamos entonces quiénes son los designados. Al Ministerio del Interior llega Rodrigo Lara, ex senador y ex candidato presidencial. Es hijo del asesinado ex ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y ha sido representante de la Cámara y senador de la República. Veamos entonces ahora, para la cartera de Hacienda llega Miguel Gómez, abogado y economista. Fue representante a la Cámara, vicecontralor general, director de Fasecolda, de Azocolflores, decano de Economía de la Universidad del Rosario y vicerrector del Externado, entre otros. Ahora, al Ministerio de Ambiente llega Fabio Arjona, biólogo con más de 3 décadas de experiencia en conservación ambiental. Ha trabajado en proyectos de protección de la biodiversidad y desarrollo sostenible en América Latina. El general en retiro Jorge Eduardo Mora es el ministro designado de Defensa. Fue comandante de la 8ª División del Ejército, ex jefe de inteligencia, ex comandante de las Fuerzas Especiales y ex comandante de la Brigada de la Lucha contra el Crimen Transnacional y de la Brigada contra el Narcotráfico. El ministro es hermano del fallecido general Jorge Enrique Mora Rangel, quien fue comandante de las Fuerzas Militares, comandante del Ejército y quien hizo parte del equipo negociador con las FARC. Al Ministerio de Transporte llega, como lo decíamos hace un instante, Elsa Noguera, economista, exalcaldesa de Barranquilla, exministra de Vivienda durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y exgobernadora del Atlántico. Ahora, quien liderará la cartera de comercio será el abogado barranquillero Mauricio Gómez Amín. Fue congresista por 12 años por el Partido Liberal y de ahí pasó a ser el jefe de debate de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.
Vivian Morales, les comentábamos hace un momento, va a estar al frente del Ministerio de Educación, es abogado constitucionalista, exfiscal general de la Nación, impulsó investigaciones relacionadas con parapolítica, el carrusel de la contratación, entre otras. Ahora, el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, fue designado como ministro de Vivienda. Fue concejal de esa ciudad y gerente nacional de regiones de la campaña de la Espriella. Ahora vemos allí a Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien llega al Ministerio del Deporte. Tiene experiencia como administradora de empresas, una maestría en administración de riesgos y fue candidata al Senado para este periodo. Está allí el abogado penalista Iván Cancino, asumirá el Ministerio de Justicia, especialista en ciencias penales, además fiscal ante el Tribunal Superior de Bogotá. Acompañó al presidente electo a lo largo de su campaña presidencial. Y finalizamos con el más reciente designado, es la Cancillería. Se trata de Omar Bula Escobar, es profesor universitario con más de 20 años de experiencia al servicio de la diplomacia internacional en cerca de 10 países y trabajó en las Naciones Unidas, donde participó en misiones humanitarias y reconstrucción institucional en diferentes regiones del mundo. Así va el gabinete hasta ahora.